La impedancia describe la posición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. Es el resultado de la combinación entre la resistencia eléctrica y la reactancia. Sin embargo, para la mayoría de nosotros no es necesario entrar en demasiados detalles técnicos al trabajar con la impedancia de los altavoces. En este video aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la impedancia en altavoces para diseñar y optimizar correctamente un sistema de sonido. Te mostraré por qué la impedancia es importante, cómo calcularla en configuraciones de altavoces en serie y en paralelo. Comprender la impedancia de un altavoz es fundamental al diseñar un sistema de sonido. No solo te ayudará a optimizar el rendimiento, sino que también te ayuda a prevenir posibles daños en el amplificador y en los propios altavoces. La ley de Ohm nos indica que, a medida que la impedancia disminuye para un voltaje determinado, la corriente eléctrica aumenta. Sin embargo, si tu amplificador solo puede suministrar una cantidad limitada de corriente, si se supera ese límite puede activarse un fusible, entrar en modo de protección o incluso dañarse. Por eso es tan importante asegurarse de que para una potencia de salida, la impedancia total del sistema de altavoces se mantenga dentro de un rango especificado. Esto para el amplificador. Por ejemplo, este amplificador está diseñado para entregar 400 watts por canal a 8 ohms o 600 watts por canal a 4 ohms. Mientras te mantengas dentro de estos valores, el sistema funcionará correctamente, pero si intentas trabajar con una carga de 2 ohms, por ejemplo, podrías tener problemas, ya que la corriente necesaria para suministrar esa potencia podría superar la capacidad del amplificador. Conectar una impedancia menor a la recomendada puede provocar sobrecalentamiento y fallas en el equipo. Esto sucede porque tanto la fuente de alimentación como los componentes internos del amplificador tienen límites en la cantidad de corriente y el calor que pueden soportar. Aunque muchos amplificadores incluyen sistemas de protección para evitar daños, no todos lo tienen. Por eso lo más recomendable es planificar correctamente y diseñar tu sistema siempre dentro de las especificaciones del fabricante. La impedancia de un altavoz varía con la frecuencia. Esto significa que la impedancia a 200 Hz no es necesariamente la misma que a 2 kHz. Para simplificar, los fabricantes indican un valor llamado impedancia nominal. Por ejemplo, aquí podemos ver que este altavoz tiene una impedancia nominal de 8 ohms. Al conectar altavoces a un amplificador existen tres escenarios básicos, y el cálculo de la impedancia total dependerá de cuál estés utilizando. El primer escenario es utilizar solo un altavoz por canal del amplificador. En este caso, no es necesario realizar ningún cálculo. Si conectas un altavoz de 8 ohms a un canal del amplificador, ese canal será simplemente de 8 ohms. Recuerda que muchos amplificadores tienen varios canales y cada uno funciona de manera independiente. Por lo tanto, debes considerar cada canal por separado al analizar la impedancia. En el segundo escenario consiste en conectar varios altavoces a un solo canal del amplificador en serie. Esto significa que los altavoces están conectados en cadena. Por ejemplo, el terminal positivo del amplificador se conecta al terminal positivo del primer altavoz. Luego, el terminal negativo de ese altavoz se conecta al terminal positivo del siguiente, y así sucesivamente, hasta que el último altavoz se conecta al terminal negativo del amplificador. Esto con el fin de cerrar el circuito. Cuando los altavoces están conectados en serie, la impedancia total se obtiene simplemente sumando la impedancia nominal de cada uno. Por ejemplo, dos altavoces de 8 ohms en serie equivalen a 16 ohms. Un altavoz de 8 ohms junto con uno de 4 ohms en serie equivalen a 12 ohms. El tercer escenario consiste en conectar varios altavoces en paralelo. En este caso, todos los terminales positivos de los altavoces se conectan entre sí y van al terminal positivo del amplificador. De igual forma, todos los terminales negativos se conectan entre sí y van al terminal negativo del amplificador. Cuando todos los altavoces tienen la misma impedancia nominal, puedes calcular la impedancia total dividiendo ese valor entre el número de altavoces. Por ejemplo, dos altavoces de 8 ohms en paralelo equivalen a 4 ohms. El cálculo se vuelve un poco más complejo cuando los altavoces tienen diferentes impedancias. Por ejemplo, un altavoz de 8 ohms junto con uno de 4 ohms en paralelo resulta en una impedancia total de aproximadamente 2.7 ohms. Entender la impedancia no es solo un concepto técnico, es un factor clave para lograr un sistema de sonido estable, eficiente y seguro. Recuerda, al conectar altavoces en serie, la impedancia aumenta, y al conectarlos en paralelo, la impedancia disminuye. Una correcta combinación entre amplificador y altavoces garantiza un mejor rendimiento, mayor confiabilidad y evita fallas que pueden comprometer todo el sistema. Nos vemos en el próximo video. Bye.